tardes. La primera sesión de la tarde, una charla magistral con Pablo Boz. No hace falta que lo presente, él es... Lo de magistral habrá que verlo. Bueno, la expectativa es esa, pero bueno. Él es sacerdote cristiano y seguramente es una de las grandes referencias, ¿no?, de la mística católica en este momento a nivel mundial. Él tiene varios libros, pero algunos de ellos han tenido un impacto, una repercusión increíble, ¿no?, como son la biografía del silencio, la biografía de la luz, ¿eh? Yo te agradezco especialmente, Pablo, que hayas sacado tiempo de tu compleja agenda para venir aquí con nosotros y compartir tu sabiduría. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros. Si yo soy un referente de la mística mundial, estamos perdidos, me parece bien. Bueno, pues lo primero, quiero agradecer vuestra presencia y agradecer esta invitación a este congreso de ciencias contemplativas. Debo confesar que cuando leí lo de ciencias contemplativas, yo pensé, también la ciencia se mete en la contemplación, no nos dejan en paz ni siquiera un ámbito, ¿no? Entonces pensé también que era algo como hablar de ciencias artísticas, por ejemplo, o de ciencias amorosas. Pues sí, supongo que sobre el arte y sobre el amor podrá haber ciencia y seguramente también sobre la contemplación, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que suelo hacer, he traído algunas notas. Me gustaría articular estos 45 minutos que me han dado en tres núcleos. ¿No? Un primer núcleo sería ¿qué es eso de la contemplación? O al menos ¿qué entiendo yo por la contemplación? Y esto le voy a explicar mediante un cuento que a lo mejor algunos de vosotros o de ustedes me han escuchado contar en alguna ocasión, porque ningún relato lo encuentro tan explícito, tan claro sobre qué es eso de la contemplación. Luego, un segundo bloque temático, que sería el título propiamente de la conferencia, que es Niveles de conciencia y imagen de Dios, ¿no? Pues sería explicar qué es esto de los niveles de conciencia y cómo en cada uno de ellos, o a cada uno de ellos corresponde una imagen de Dios, ¿no? O sea, yo debo comenzar esta intervención o esta exposición diciendo o confesando que yo soy creyente y que lo que yo llamo Dios me parece que es algo muy parecido, si no lo mismo, a lo que muchos no creyentes llaman consciencia. Y por eso me ha parecido que era interesante poder estar en este Congreso de Ciencias Contemplativas, ¿no? O sea, es decir, la consciencia tiene que ver con la comprensión de la realidad y parece que ha habido una evolución en la comprensión de la realidad en el ser humano, ha habido una evolución, y me gustaría pues, dibujar las líneas fundamentales de esa evolución de la consciencia, ¿no? Y por último, que seguramente es lo más interesante porque es lo más práctico, cómo hacer nosotros, gente que se interesa en la contemplación y que quiere practicarla, por subir nuestro nivel de consciencia y por tanto por empezar a entrar en este mundo y tener una mayor paz interior. Y por tanto, primero un relato, luego una reflexión y por último un desafío o una propuesta. Entonces voy a empezar con el relato. Dos amigos, van por un bosque caminando y uno de ellos recibe un flechazo, cae abatido y el amigo que va con él pues se agacha, empieza a intentar cortar la hemorragia y cuando ya está para ayudarle y resolver esta herida, pues el amigo herido dice, espera, antes de cortarme la hemorragia, quiero saber quién me ha disparado esta flecha. Quiero saber desde dónde se me ha disparado esta flecha. Quiero saber el componente químico del veneno de esta flecha, ¿no? Y esto es todo lo que tenía que decirles. Muchas gracias. Realmente esto es todo. O sea, en este cuento está paradigmáticamente explicado cuáles son nuestras actitudes ante la herida del mundo, ante la flecha del mundo, ante la herida del mundo. O sea que o bien damos una respuesta activa, queremos resolver
el problema, resolver la hemorragia, resolver la herida, o bien damos una respuesta mental, intelectual. Bueno, pues nosotros estamos en este congreso porque creemos que hay otras respuestas posibles, o al menos otra respuesta posible, que no es ni la activa ni la mental, y que es precisamente la contemplativa. Es decir, frente a esta herida cabe hacer otra cosa, que no simplemente actuar o pensar. Y lo que cabe es contemplar. Es decir, creo que hasta ahora nos hemos estado moviendo en un paradigma fundamentalmente mental y fundamentalmente activo. Entonces todos tenemos la cabeza muy llena de pensamientos y la agenda muy llena de compromisos. Pero creo que estamos entrando en un momento, en una era, en una etapa donde no es que haya que descalificar el pensamiento y la acción, ¿no? Pero antes del pensamiento viene la contemplación. Antes de pensar tienes que mirar, para que tu pensamiento no sea un constructo, una mera elucubración, ¿no? Y antes de actuar, antes de la acción, tiene que haber pasión, tiene que dejarte tocar por la realidad. Eso que vas a mirar te va a tocar y seguramente algo de lo que mires te va a hacer daño, te va a hacer pupa. La pasión es pasividad y padecimiento. O sea, creo que nuestra sociedad adolece de activismo y de mentalismo. ¿Por qué? Porque no sabemos contemplar, no sabemos mirar y no sabemos escuchar. Y ahora viene lo mejor, yo creo, lo mejor de esta exposición, ¿no? O sea, y es qué pasaría si nosotros, en lugar de actuar y de pensar, miráramos la herida. O sea, ¿qué pasaría si realmente fuéramos contemplativos, ¿no? Pues yo tengo que deciros, tengo que confesaros una cosa, y es que yo empecé a contar este cuento hace ya bastante tiempo, y cuando yo contaba lo que voy a contar ahora, yo todavía no lo entendía bien. Yo no lo entendía bien, yo lo contaba porque intuía que por ahí iba, ¿no? O sea, no quiero decir que ahora es que lo entienda perfecto, pero ahora sé de qué estoy hablando. Por lo menos algo he atisbado de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú miras la herida? Pues pasan dos cosas, y seguramente a cuál más alucinante, ¿no? Y a cuál más increíble. Seguramente si estuviese aquí en público genérico y no público interesado en la contemplación, pues me echarían tomates, me empezarían a decir, pero ¿este de qué va? Y tal. O sea, pues lo que pasa, en primer lugar, es que se descubre que el arquero eres tú. Es decir, quien ha disparado la flecha eres tú. O sea, tú no eres solamente la víctima, eres el verdugo. Es decir, que somos responsables de la herida del mundo. Somos los artífices de la herida del mundo. O sea, quien da este paso en el camino contemplativo ha dado ya un paso extraordinario. Porque ya no culpa a los demás, ya no pone la mirada fuera, sino que se autorresponsabiliza de lo que hay. Y es muy distinto buscar culpables que indagar qué es lo que puedes mejorar. Entonces, lo primero que descubres es que el arquero soy yo. Y si sigues mirando y no te conformas con esta sabiduría, que ya es una gran sabiduría, si sigues mirando, lo que descubres es que no hay herida. Aquí sí que tengo la tentación de marcharme en este momento. No hay herida. Yo os confieso que yo todavía no sé si es que no la ha habido en absoluto, la herida, o es que la mirada contemplativa la disuelve. Me inclino por lo segundo, como buen occidental, pero no lo sé. Es decir, creo que la mirada contemplativa, que es lo mismo que la mirada amorosa, o sea, creo que el amor redime la herida del mundo y hace que eso deje de ser venenoso, ¿no?
Entonces, ¿qué es la contemplación? La contemplación es eso. Y ahora vamos a dar un paso más y voy a hablar de algo que no he hablado más que en círculos así más privados, de Amigos del Desierto, esta asociación que he creado precisamente para acompañar este proceso de contemplación, de lo que son los niveles de consciencia, ¿no? Que en definitiva es el camino que la humanidad ha recorrido y que cada persona recorre para llegar a la contemplación. O sea, hemos dicho que cuando hablamos de niveles de conciencia estamos hablando de etapas, vamos a decir así, de comprensión de la realidad. O sea, nosotros no comprendíamos la realidad, no comprendíamos el mundo, no comprendíamos el misterio de Dios, no nos comprendíamos a nosotros mismos de la misma manera cuando teníamos 5 años, cuando teníamos 20, que la edad actual. Es decir, ha habido una evolución de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido esa evolución de la conciencia en la humanidad y cuál es esa evolución de la conciencia en nosotros mismos, ¿no? en la historia de un sujeto particular, ¿no? Esto que voy a decir es muy elemental y seguramente lo habéis podido leer o en fin, en algunos otros autores. Yo aquí en este punto sigo a Ken Wilber, que seguramente es uno de los filósofos más reputados de lo que podemos llamar el nuevo paradigma, ¿no? de la realidad, ¿no? O de la filosofía transpersonal, o como queráis llamarlo, ¿no? De filosofía perenne, quizás mejor, ¿no? Bueno, pues Ken Wilber habla de distintos niveles de conciencia. Yo los he resumido en 6, porque me parece que si no puede ser la cosa un poco demasiado compleja, ¿no? En 6, ¿no? Para entender estos 6 niveles de conciencia, pues quizás lo más sencillo, me parece a mí, es empezar por el actual, por el nivel de conciencia en el que estamos hoy nosotros, ¿no? Y ese nivel de conciencia en el que estamos hoy nosotros, mayoritariamente, es el nivel racional. Es decir, que lo que hoy tiene prestigio, lo que hoy parece que de alguna manera está legitimado, pues es la ciencia, es la técnica, ¿no? Y por tanto se sustenta en la razón, ¿no? Y por eso, bueno, pues toda la sociedad funciona desde este paradigma, ¿no? Es el nivel propio del mundo moderno, ¿no? Pero este nivel ha sido precedido, ahora del nivel anterior, no por el paradigma de la razón, sino por el paradigma del mito. Es decir, que en la humanidad anteriormente no funcionaba desde este nivel racional, sino desde este nivel mítico, ¿no? Anteriormente, a nivel mítico, podríamos hablar del nivel mágico, ¿no? El nivel mítico correspondería al mundo antiguo, el nivel mágico correspondería al mundo primitivo, y antes del nivel mágico, pues sería, vamos a llamarlo, el nivel arcaico, ¿no? Es decir, en cada uno de estos niveles hay una comprensión, una relación del ser humano con la realidad diferente. Pues hoy es más racional, por tanto son los conceptos, las ideas, el logos, lo que impera. El nivel anterior, pues el mundo de los mitos, por tanto de las imágenes, de las historias, de los argumentos, del poder imaginativo, ¿no? Y anterior la magia, ¿no? La relación utilitaria con las cosas y digamos mágica, sí, no sé si llamarla arbitraria, porque no es exactamente arbitraria, pero de una relación, de un vínculo del ser humano con el medio, misterioso, ¿no? Y de lo anterior del arcaico, pues no sabemos, ¿no? O sea, pero lo importante de estos niveles que acabo de exponer, ¿no? Ahora, bueno, habría que decir, ¿y ahora cuál es el que viene después de este nivel racional? Pues vendría el nivel místico, o el nivel de la conciencia, ¿no? O sea, es decir, entonces estamos en una época histórica donde buena parte de la humanidad, entre ellos nosotros, somos pioneros, ¿no? Estamos pasando del nivel de la razón al nivel de la conciencia, o al nivel de la mística, ¿no? Eso no significa que a partir de ahora vamos a renunciar a la razón, no, cada nivel integra y trasciende el anterior. Por tanto, nosotros que empezamos a abrirnos a un paradigma diferente de comprensión de la realidad, no es que vamos a despreciar la ciencia o la razón, sino que la vamos a integrar y trascender, ¿no? Y después de este nivel místico vendría, pues, lo que podríamos llamar el nivel no dual.
¿no? Del cual no sabemos nada, ¿no? Pero digo, por poner, digamos, una etapa más, ¿no? ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que en los niveles arcaico y mágico son niveles que podríamos decir ingenuos. Y en cambio, los niveles mítico y racional ya no son ingenuos, sino son niveles cultos, donde hay cultura, ¿no? Por tanto, la cultura es el abandono de la ingenuidad, ¿no? Y a lo que estamos llamados a pasar es a despertar, a nivel místico, despertar del sueño de la cultura. Y pasar a la sabiduría. Es decir, ingenuidad, nivel arcaico mágico, cultura, nivel mítico y racional, sabiduría, que integra lo anterior, repito, y pero lo trasciende, ¿no? En un ejercicio de síntesis muy grande, voy a deciros pues a qué edades psicológicas corresponden cada uno de estos niveles, a qué etapas históricas corresponden cada uno de estos niveles, qué es lo que socialmente imperaba en cada uno de estos niveles, qué es lo que religiosamente, cuál era la imagen de Dios, aquí aterrizamos ya en el tema de la charla, ¿no? Cuál es la imagen de Dios en cada uno de estos niveles y cuál es la práctica religiosa o espiritual de cada uno de estos niveles, ¿no? Y esto es importante para darnos cuenta dónde estamos nosotros en este momento, ¿no? De dónde venimos y a dónde podemos ir, ¿no? En esta aventura que hemos llamado la aventura de la consciencia, ¿no? Entonces, psicológicamente, el nivel mágico, según se dice en la filosofía perenne, corresponde de 2 a 7 años. El niño tiene una mentalidad mágica. De 7 a 14 años, el nivel mítico. Ya son las historias, la imaginación. De 14 a 21, el nivel racional, cuando ya el adolescente despierta la reflexión, ya se hace preguntas, ¿no? Y a partir de los 21, lo místico. Por tanto, aquí ya como casi todos tenemos más de 21, pues ya tendríamos que estar en este nivel, ¿no? Bueno, esto es una clasificación como se puede hacer cualquier otra, pero yo creo que tiene sus visos de poder tener algo de real, ¿no? O sea, ¿cómo dividiríamos estos niveles en las etapas históricas, ¿no? Pues el nivel racional, que es el que estamos, es del año 1 de nuestra era al 2000. Es decir, que estos 2000 años han sido los años de la razón, ¿no? Y ahora, como estamos en 2022, pues ya estamos dando un paso, ¿no? Justamente a lo místico. Entonces sería este nivel místico en el que estamos entrando ahora de la humanidad, sería del año 2000 al 4000. Lo establecen en arcos de 2000 años, ¿no? Por tanto, si el nivel racional es del 1 al 2000, el nivel mítico, sería pues justamente del año 2000 antes de Cristo al 1 antes de Cristo, ¿no? Y por último, el mágico sería del 4000 antes de Cristo al 2000. Bueno, son clasificaciones, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia social de cada uno de estos niveles? Bueno, pues en el nivel mágico, socialmente son las tribus, es el tribalismo, lo que importa es la tribu, la pertenencia a un grupo. En el nivel mítico, socialmente se organizan por imperios, ya no solamente tribus, sino imperios. En nivel racional, que es en el que socialmente estamos todavía, estados democráticos. Y a nivel místico no sabemos en qué va a deparar, no sabemos cómo nos organizaremos socialmente, ¿no? Damos un paso más. ¿Cuál es la imagen religiosa, la imagen de Dios en cada uno de estos niveles? Nivel mágico, el politeísmo, o el animismo, podríamos decir. Nivel mítico, es decir, de 2000 a.C. al 1 a.C., el monoteísmo, ya no el politeísmo, sino el monoteísmo, pero un Dios juez.
un Dios que está en lo alto, un Dios en el cielo, un Dios masculino. En cambio, en el nivel racional en el que estamos, ¿no? Pues monoteísmo sí, todavía, pero ya no un Dios juez, sino un Dios Padre. Entonces, como estamos en el racional, pues es en estos 2 milenios donde se ha desarrollado una teología muy racional, muy racionalizada, una reflexión sobre Dios o sobre el misterio muy racionalizada, ¿no? Hasta el punto que podríamos casi, creo yo, definir la teología como una racionalización del mito. ¿No? Y en cambio, ¿a dónde vamos encaminados en este nivel místico? Ya no monoteísmo juez, monoteísmo padre, sino a un Dios que es la consciencia, que no niega lo anterior, repito, sino que lo integra y lo trasciende. ¿Cómo se expresaba ritualmente esta fe, o esta creencia, o esta religiosidad? Pues en el nivel mágico, mediante los sacrificios humanos. Si se trataba de dar culto y, por tanto, ofrecer a Dios lo más valioso de la vida humana, y, por tanto, se la sacrificaban en este nivel mágico. En nivel mítico, pues ya no se ofrecían sacrificios humanos, sino sacrificios animales. Nosotros, los que somos cristianos o católicos, todavía tenemos un templo en cuyo centro hay una piedra que simboliza, un altar que simboliza la piedra del sacrificio, el sacrificio donde se ofrecían animales, ¿no? En el nivel racional, el nivel en el que estamos, ya no se sacrifican animales, sino que es el sacrificio de uno mismo por medio del amor, la caridad, la entrega. Es decir, estamos en este nivel, ¿no?, de entrega de uno mismo a nivel racional. Ojalá estuviéramos en este nivel, ¿no? ¿Y a qué estamos caminando en el nivel místico? Pues a unas obras de caridad, o una acción benéfica, a un amor al prójimo que no sea puramente externo, sino que también sea como a uno mismo, es decir, la autocompasión. Es decir, que no sea pura acción social, sino que sea realmente un amor que brote de la propia fuente, ¿no?, del propio descubrimiento de que somos amor, ¿no? Y termino este esquema muy elemental, ya digo, pero yo creo que puede ser claro, ¿no?, diciendo, ¿y cuál es nuestro, o sea, para qué todo esto? Pues todo esto es para darnos cuenta nosotros de que nosotros, que estamos en este nivel entre el racional y el místico, tenemos restos de mentalidad mítica y tenemos restos de mentalidad mágica. Y, por supuesto, tenemos un acercamiento profundamente racional a la realidad. Es decir, que lo que más hacemos es pensar, ¿no?, y que tantos de nuestros comportamientos son mágicos. O sea, ¿hasta dónde tiene que llegar la desmitificación o la desracionalización? Son grandes preguntas. O sea, ¿cuál sería, si hemos dicho sacrificios humanos, sacrificios animales, sacrificio del amor, meditación, autocompasión, ¿no? ¿Cuál sería el desafío para nosotros? ¿Cuál sería la expresión vital que da culto a la vida más emblemática? ¿Cuál sería? Pues, a mi modo de ver, sería en la línea de la entrega, pero ya no entrega de animales, ni entrega de vidas humanas, ni entrega simplemente de acciones benéficas, ¿no?, sería entrega liberándose liberándose del sufrimiento. Es decir, toda esta historia de la humanidad arrastra una dosis claro, está planteada desde el sacrificio. Entonces, una dosis de sufrimiento extraordinario. Entonces, ¿cómo podemos amar quitando el veneno del sufrimiento? Yo creo que esto es lo propio del nivel de conciencia místico. Mi respuesta es que sí,
que podemos liberarnos del sufrimiento en una medida muy grande. O sea, desde luego, con toda modestia, no voy a ser que alguien me tome por quien no soy, pero yo sufro mucho menos que hace 10 años, ¿no? Y espero continuar así, ¿no?, hasta que alcance la paz imperturbable, ¿no? Bueno, y ahora doy el último paso, que es cómo hacer este proceso nosotros, ¿no? O sea, cómo podemos nosotros, ya sabemos lo que es la contemplación, tenemos una idea de los niveles de conciencia, dónde estamos, y ahora ¿qué podemos hacer? O sea, esto es fascinante, o sea, porque realmente, en fin, es como enseñar a leer y a escribir a un niño, ¿no? Pues el niño no sabe nada, entonces está totalmente abierto. Pues nosotros somos niños en todo este tema de la contemplación, porque realmente no sabemos nada. O sea, estamos empezando, ¿no? Bueno, habrá por ahí algún sabio, pero vamos, que será uno o dos, o sea, que los demás estamos todos empezando, ¿no? Pues a mí me gusta poner la imagen de la montaña. O sea, ¿qué podemos hacer? Podemos subir la montaña y bajar la montaña. Ya le explico esta imagen metafórica, ¿no? Es decir, creo que el trabajo interior tiene 4 fases. Uno es subir la montaña, otro es mirar el horizonte desde la cima, ¡wow!, ¿no? Otro es bajar la montaña, lo cual es más wow todavía, ¿no? Y otro es ya abajo la actividad del bodhisattva, el compasivo. O sea, para entender qué es esto de subir la montaña, qué es culminarla, qué es bajarla y qué es estar abajo, siendo compasión, hay que entender, aunque sea de manera muy sucinta y muy clara, qué es el trabajo espiritual. O sea, ¿qué es el trabajo espiritual? He llegado a esta definición muy sencilla, y yo creo que se puede compartir universalmente, con independencia de las tradiciones y demás, ¿no? Y es lo espiritual, o la espiritualidad es el cultivo del cuerpo y de la mente por medio de la atención, que da frutos de armonía y compasión. Por tanto, culto, un cultivo. O sea, que la espiritualidad es la persona que se cultiva a sí mismo. Por tanto, ya es una respuesta. O sea, tú tienes el don se te ha dado, que es la vida, ¿no? Y eso, que es tu vida, ¿no? Y eso lo vas a cultivar, ¿no? ¿Qué es lo que vas a cultivar? Lo que eres, cuerpo y mente. Cuerpo y mente. Somos fisicidad y somos mentalidad. ¿Cómo lo vas a cuidar para que sea un trabajo espiritual? ¿Cómo se cuida? Mediante la atención. Que es lo mismo que decir mediante el amor. O sea, amar es estar atentos. Entonces, el trabajo espiritual es estar atentos, amorosamente. ¿A qué? A tu cuerpo y a tu mente. ¿No? ¿Y cómo sabes que este trabajo lo estás haciendo bien? Porque da frutos de armonía y compasión. De armonía para ti mismo y de compasión para el mundo, ¿no? Y es muy importante esto de la armonía, ¿no? Porque significa que somos muchos, que somos plurales, que no somos unívocos, somos una unidad plural, tenemos muchas cosas dentro, y eso hay que darle armonía. O sea, el trabajo espiritual no niega nada del humano, no niega nada. O sea, no hay que sacrificar, sino que hay que armonizar. Esto de estos frutos de armonía y compasión es importante, porque si no, no tenemos claridad en torno a qué es el trabajo contemplativo.
Y entonces dice, bueno, pues es que yo qué sé, Oscar Wilde fue muy espiritual. Yo no sé si Oscar Wilde fue espiritual o no, pero produjo frutos de armonía. En su vida era armónica y su vida era compasiva. No lo sé, pues habría que ver su biografía y ver si lo fue o no. Y así sucesivamente. Es decir, que realmente una persona espiritual irradia armonía y compasión. Y si no, pues será un intelectual, será un artista, será un científico, será una buena persona, yo qué sé, mil cosas. Bueno, entonces, ¿en qué consiste subir la montaña? O sea, para mucha gente el trabajo espiritual es solo subir la montaña, pero no, joder, o sea, hay mucho más. O sea, no solamente es trabajar para armonizar cuerpo y mente. O sea, ese trabajo da un fruto. Ese trabajo te lleva a un lugar, te lleva a una cima, te lleva a un horizonte, ¿no? Entonces, la subida a la montaña, el sentido es armonizar, retomo la palabra, cuerpo y mente. ¿Y eso cómo lo haces? Pones atención en tu cuerpo y pones atención en tu mente. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues hay muchísimas formas, pero yo recomiendo dos. Una para el cuerpo y otra para la mente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos mirar amorosamente nuestro cuerpo? Bueno, pues aquí hay tradiciones milenarias que nos dan pistas muy claras y muy sencillas. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el tema del cuerpo, estoy pensando en los 7 chakras. O sea, si tú pones, y si no te gusta la palabra chakra, pues centro energético. Es decir, nadie puede dudar de que tenemos energía, de que somos energía. O sea, uno no piensa, siente o se mueve sin más, sino que hay algo que le hace hacer todo eso, ¿no? O sea, es curioso que estemos tan preocupados por los recursos energéticos externos y tan poco preocupados por los recursos energéticos internos, que no sabemos bien qué nos da energía y qué nos la quita. Bueno, pues la energía se concentra y desde ahí se distribuye y fluye en distintas partes del cuerpo. Entonces, no hace falta ningún tipo de tecnicismo. Es decir, si tú pones la atención amorosa en esos puntos de tu cuerpo, la coronilla, el entrecejo, la garganta, el pecho, el corazón, el plexo solar, el sacro y la raíz, ¿no? Si tú pones la atención ahí, tu cuerpo se va relajando y tu cuerpo se va reblandeciendo y tu cuerpo se va abriendo. ¿Por qué? Porque por fin le prestas atención, ¿no? Y este es un trabajo que podemos hacer y podemos aprender, y seguramente todos vosotros lo estáis haciendo ya, ¿no? O sea que no voy a abundar en esto, ¿no? Y luego, ¿cómo se trabaja la mente en esta subida por la montaña? Pues evidentemente hay muchas maneras, pero yo propongo la que yo sigo, que es la que para mí es más eficaz y que no voy a explicar aquí porque esto no es un curso de meditación, y es la recitación atenta y amorosa de un mantra, de una palabra sagrada. O sea, si tú colocas tu palabra sagrada en estos centros energéticos, todavía es más poderoso. ¿Cómo la pones? Por medio de la respiración. Si es que meditar no es eso, cuerpo, mente y respiración, cuerpo, palabra y respiración, porque es lo que somos. Entonces, eso es una disciplina, eso es un entrenamiento, ¿no? En la medida en que lo hacemos, nuestro cuerpo va desbloqueándose poco a poco, ¿no? Y nuestra mente se va simplificando, se va limpiando. ¿Esto por qué sabes que lo estás haciendo bien? Porque la gente te lo dice, te veo mejor. O sea, que no es que tú te hagas una película, no. Si la gente no te lo dice, hay algo que no va. Porque el trabajo interno tiene que verse exteriormente. O sea, si no se ve, es decir, que de alguna manera, de forma bastante inmediata, hay una, no quiere decir que sea corto, pero quiero decir que hay una repercusión externa, ¿no? Por la sencilla razón de que no hay interno y externo, pero bueno, eso se descubre después, ¿no? O sea, es decir, que uno empieza aquí, pero realmente aquí es en todas partes, ¿no? O sea, no me gustaría nada resultar hermético, resultar extraño, curioso, raro, ¿no? Porque tantas cosas que se escriben sobre esto son muy, no sé, muy extrañas. O
sea, decir, que no sabe uno de qué coño están hablando. O sea, cuando realmente es algo sencillo. O sea, decir o sea, cuanto menos sabes de meditación o de vida interior, más complicado lo haces. O sea, cuando realmente, de verdad que no es complicado, no es complicado. O sea, lo que pasa es que tenemos que domeñar el cuerpo y la mente porque no quieren estarse quietos, no quieren mirar. O sea, estamos pues, neuróticos perdidos, no somos capaces de estar 10 minutos sin hacer nada, ¿no? O sea, pero eso es otro problema, no porque la praxis en sí misma sea difícil. Es sencilla, por eso es espiritual. Todo lo espiritual es sencillo y solo lo sencillo es espiritual. Es que estoy ahora con el tiempo, no me pasa de 40 minutos, 45 minutos, ¿no? Bueno, me quedan 15, según el plan, porque he empezado ahí cuarto. Bueno, pasamos al siguiente capítulo y es la cima de la montaña. Aquí me tengo que poner de pie, ¿no? O sea, ¿qué supone estar en la cima de la montaña? Hablo con temor y temblor porque esa cima yo creo que yo la conozco, pero muy poco, muy poco. O sea, en esa cima tú abandonas, o más que abandonas, bueno, abandonas o te abandona, las dos cosas, ¿no? Los anclajes. Anclaje es la respiración, anclaje es el mantra, anclaje es el punto, el centro energético, el chakra, ¿no? Eso tú se lo abandonas, ¿no? Y en lugar de atender tu cuerpo, y en lugar de recitar un mantra, ¿qué haces? Miras tu mente. Miras tu mente. Claro, el asunto es cómo se mira la mente. ¿Cómo se mira la mente? En cuanto miras la mente te pones a pensar. Entonces, ¿cómo miras? Pues para resistir la tentación de pensar lo más posible, el máximo tiempo posible, ¿no? Pues yo sigo una estrategia, que es una estrategia budista, por cierto, ¿no? O sea, y es imaginar que tu cuerpo está lleno de ojos y que están mirando la mente. Es decir, permanecer en la mirada, en la percepción, ¿no? Y como aún así, aún con esa imagen de muchos ojos mirando la mente, aún así es difícil, ¿no? Porque enseguida se nos va el discurso, las ideas, ¿no? O sea, formular una pregunta. Y la pregunta, para estar allí en la mente, es ¿qué escucha? ¿Qué escucha? No quién escucha, sino qué escucha. O sea, esta pregunta tiene un gran poder desarticulador del discurso mental. Es decir, la pregunta es útil a este fin, a esta finalidad, en la medida en la que no la respondemos, no le damos una respuesta mental. Entonces no se trata de responder qué escucha, sino se trata de habitar la pregunta y mirar. O sea, si uno logra estar 3 minutos así, enhorabuena. Enhorabuena. O sea, sois unos contemplativos de raza, ¿no? O sea, decir, si conseguís eso, ¿no? O sea, decir, 3 minutos parece poco, pero 3 minutos sin pensar, solamente mirando eso, ¿no?
Esto es un poquito como explicar qué es el vino a alguien que no ha probado nunca el vino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O qué es enamorarse de alguien que nunca se ha enamorado. Pues es que, ¿cómo explicar eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que descubres cuando miras la mente así? Descubres que no hay nada. Y entonces, si descubres que no hay nada, ¿qué es lo que pasa? Pues que de alguna manera esa nada te devuelve a ti, se retrotrae hacia ti otra vez, es decir, te devuelve al buscador, a la acción de mirar. Y entonces te encuentras que estás en la acción de mirar, estás en el testigo. Yo no os puedo decir muchas cosas más de lo que pasa ahí, pero sí que puedo deciros alguna cosa de que trae como consecuencia estar ahí, ¿no? Y una consecuencia, quizás no sé si la más bonita, pero la más, no sé, alucinante, es que dejas de identificarte con todo lo que has hecho toda tu vida. Por supuesto que yo soy un sacerdote, yo soy escritor, y a mí me parece que son dos vocaciones preciosas, pero ya no estoy identificado con eso. Aunque lo amo profundamente, pero la cuestión no es eso. O sea, la cuestión no es escribir ni ser cura, no fastidies. O sea, esa no es la cuestión. Esos son formas, ¿no?, para llegar a la cima de la montaña. Y otros tendrán pues otras formas diferentes, ¿no? Pero es importante esa desidentificación de lo propio, porque solamente entonces puedes emprender el camino de regreso, el camino de descenso por la montaña, ¿no? Porque solamente si te desidentificas de lo propio, cuando bajas la montaña, y en eso consiste bajar la montaña, te puedes identificar con lo ajeno. Y puedes decir, esto soy yo, y esto soy yo, y esto soy yo. Y solo porque has mirado el fondo de la cuestión, cuando bajas, en lugar de ver simplemente formas, ves el fondo de las formas. Aquí ya quizás estoy siendo demasiado especulativo, ¿no?, demasiado teórico, pero no, es muy diferente lo que tú ves al subir la montaña, que fundamentalmente te ves a ti mismo, intentando armonizar cuerpo y mente, que lo que ves cuando bajas la montaña, que fundamentalmente ves a los demás. Ves el fondo de los demás, que es el tuyo. Entonces, en ese descenso, uno se da cuenta de que esa mirada al fondo es la única que necesitamos. O sea, que cuando tú miras, que es como miraba Jesús de Nazaret miraba igual a la prostituta, que al saduceo sabio, que al publicano recaudador de impuestos, que a todo el mundo. O sea, decir, porque no estaba en lo anecdótico, sino que iba al fondo, miraba al fondo. Y esa mirada, o sea, cuando alguien te mira al fondo, te está enseñando a mirar tú también así. Y esa mirada es liberadora. O sea, y solamente se hace esa experiencia de que realmente todos somos ese fondo, puede ser compasivo, puede ser un bodhisattva, puede ser un santo, ¿no? O sea, la ascensión, el ascenso sería la purificación. La culminación sería la iluminación, ves el fondo, ¿no? El descenso sería la transfiguración, en la figura ves el fondo, ¿no? Y abajo pues es la compasión, ¿no? Y creo que esa es esa compasión a la que estamos llamados todos, por eso estamos aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias por tu emotiva y brillante exposición. Damos pie a preguntas para quien queráis. Tenemos todavía tiempo, 15 minutos. Gracias. Muchas gracias. Escucharte siempre es como una meditación auténtica en sí misma. Has dicho en una especie de Kit Kat que hace 10 años sufrías más que ahora. Mi pregunta es, durante estos 10 años de subir la montaña, ¿de qué te has tenido que desprender para evitar el sufrimiento? O sea, no sé, me da la impresión de que el camino de ascenso a la montaña es el camino del desprendimiento, del desapego, ¿no? O sea, y uno tiene que desprenderse de todo, ¿no? O sea, digamos que un desapego para mí importante, porque ha sido de los últimos, ha sido el desapego religioso. O sea, porque yo soy una persona muy religiosa, siempre lo he sido. O sea, yo de niño, pues no sé, rezaba el rosario, ¿no? Y bueno, lo sigo rezando ahora, pero de niño ya lo hacía, ¿no? O sea, en cambio ahora, por ejemplo, os lo digo de corazón, pero ahora quiero decir desde hace poco tiempo, no mucho más de un año. O sea, creo que puedo decir que me da exactamente igual ser cristiano que ser budista o que ser agnóstico. O sea, no porque no ame el cristianismo, lo amo mucho, ¿no? O sea, pero porque creo que se puede llegar por distintos caminos, ¿no? Y por tanto los caminos son caminos, ¿no? Y lo del tema del sufrimiento, soy un aprendiz. Es decir, pero creo realmente que lo tenemos casi todo en la cabeza. O sea, es igual que dar una conferencia. Si tú das una conferencia diciendo, menudo palo, ojo, qué miedo, qué rollo, o qué van a pensar de mí y tal, o te vas conjurando a ti mismo para que esto sea una tortura, pues es que sencillamente será una tortura, ¿no? O sea, decir, en cambio, si tú consigues decirte, esto va a ser una maravilla, esto va a ser un encuentro de personas interesadas, que vamos a dialogar sobre algo que nos... O sea, pues sencillamente luego es así, es decir, que tenemos un gran poder de conjurar la realidad enorme, ¿no? Y pienso que con el sufrimiento pasa igual, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos, ser una persona espiritual es estar atento para cuando asoma la cabeza lo sombrío, la duda, la sospecha, el miedo, tal, pues desarticularlo, no dejar que se vaya infiltrando, ¿no? O sea, decir que creo que nuestro problema con la sombra es que estamos enamorados de ella, ¿no? Y que la damos mucha cancha y entonces, claro, si tú juegas con fuego te quemas, ¿no? O sea, y por eso estamos quemados, no solamente quemados, sino que hacemos un homenaje al incendio, ¿no? O sea, decir que encima lo sombrío tiene prestigio, ¿no? Y no lo luminoso, ¿no? No sé si he respondido, pero por ahí iría. ¿Más cuestiones? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Y cuando has hablado que estabas encima de la montaña y observabas la nada, ¿cómo es esta nada, no? Porque a veces puede dar miedo, ¿no? Y quizás se puede confundir con, no sé, con algo nihilista. No sé, ¿eh? Es una pregunta solo. Yo sé que la conozco muy poco y mal, porque yo lo poco que he podido ver de eso, a mí no me ha dado miedo, ¿no? O sea, decir, y digo nada porque es la primera palabra que se me vino a la cabeza, pero también podría decir todo y sería exactamente igual, o incluso, que antes en la comida hablábamos, podría decir vida, ¿no? O podría decir el reino, por decirlo en términos cristianos, ¿no? O sea, es decir,
Es que todas estas palabras son las más adecuadas, creo yo. O sea, nada, todo, vida, reino, vacío, plenitud, ¿no? O sea, yo creo que o sea, no podemos saber cómo es eso si no nos preguntamos cómo nos sentimos cuando estamos en eso, ¿no? Por eso también, por ejemplo, en la pregunta ¿qué escucha? Lo importante no solamente es la pregunta, sino el tono, la temperatura, el color con la que tú lo formulas. Porque ahí está casi todo. O sea, en la intención con la que tú te formulas esa pregunta, ¿no? Porque por una parte no debes tener expectativas, por otra parte también debe haber una cierta indagación, no inquisitiva, pero sí curiosa. Entonces, digamos que son matices, ¿no? En fin, es un territorio desconocido, pero es el territorio en el que me da la impresión de que podemos ser nosotros, ¿no? O es el territorio del ser, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, Román. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería preguntar sobre el momento de la compasión, de qué forma se materializa esa compasión ahora en tu vida. Pues en este instante estoy siendo compasivo con vosotros. O sea, yo creo que donde más se materializa es que ya no llevas tú tu vida, sino que ya no tienes agenda propia, ¿no? Sino que realmente la agenda es de los que te necesitan, o de los que te piden ayuda, o de los que están ahí, ¿no? O sea, eso es lo fundamental, ¿no? O sea, yo creo que esto que estamos haciendo ahora, ¿no?, es intentar abrirnos, ahora mismo desde el nivel cognitivo, pero esperemos que también a un nivel existencial o práctico, ¿no?, es lo más importante de cuanto podemos hacer. Esto que estamos haciendo ahora es lo más importante de cuanto podemos hacer, porque si realmente de estas 100 personas que estamos ahora aquí, no sé, la mitad, vamos a ponernos, no demasiado optimistas, pero tampoco demasiado, la mitad se iluminan o nos iluminamos, o sea, es que eso es un servicio a la humanidad inimaginable. O sea, porque realmente cuando una persona está en su centro, es que es una convocatoria brutal para que los demás también vayan a su centro, ¿no? Y por tanto, este servicio, este trabajo que estamos haciendo de entrar en lo contemplativo, o sea, no es algo anecdótico, es lo más sustancial que podemos hacer. O sea, no imagino algo más necesario y más urgente. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Para una o dos? Ahí hay una persona. Buenas tardes, gracias. A ver, yo he aterrizado en este mundo un poco con un origen, un poco desde el activismo social, ¿vale? O sea, he hecho el tránsito desde el activismo social hasta aquí. Y cuando te escuchaba decir esto en el relato de no hay herida, reconozco que es una frase que me cuesta, ¿no? Porque luego has dicho, o igual es que la herida se disuelve porque la miramos amorosamente, ¿no? Cuando uno mira el mundo de hoy, ¿no?, o sea, contemplando, utilizando esos sentidos, realmente pensar que no hay herida, o sea, es una opción, o seguirá habiendo herida mientras no la miremos amorosamente, ¿no?, mientras no miremos la realidad. Es un poco, a veces reconozco que como tú dices, atisbo que por aquí está la solución o la intuición, o que no hay nada más importante que yo pueda hacer ahora por esa herida que mirarme a mí misma, ¿no?, y mirar hacia adentro. Pero siempre me ha generado ¿no?, o sea, esto de todo está bien. Y miro esta sala y digo,
los que estamos aquí igual, o sea, pero no sé si podemos erguirnos, ¿no?, en portavoces de la totalidad, ¿no? No sé si me he explicado, pero... Perfectamente, vale, perfectamente, y gracias. además comparto mucho tu reserva, por eso no he dicho todo está bien, sino todo es perfecto y necesario. No, o sea, eso no se debe decir, igual que no se debe decir si estás con un moribundo, no te preocupes, que esto pasa. No. O sea, decir, yo recuerdo, porque yo he sido capellán hospitalario durante 10 años, yo recuerdo que entraban en las habitaciones en las UBIs, tal, porque me llamaban, ¿no?, para, en fin, los últimos sacramentos o el viático, tal, y llegaba a las habitaciones donde la persona estaba expirando y me decían los familiares, dígale algo, padre. Y digo, pero ¿cómo le voy a decir? O sea, ¿pero cómo voy a decir algo? O sea, decir, cualquier cosa que digas, pues es una frivolidad, es un lugar común, o sea, decir, déjeme primero participar de esto, ¿no? O sea, no llegar ahí como un aerolito extemporáneo diciendo una fórmula, ¿no? O sea, la participación afectuosa, silenciosa de ese misterio que es la muerte ya es algo increíble que podamos hacerlo. O sea, como para banalizarlo con una palabra que se te ocurra en ese momento, ¿no?, que casi siempre son torpes e innecesarias, ¿no? O sea, es decir, que por supuesto que hay herida, ¿no? O sea, pero por supuesto que no hay herida. O sea, todo depende de desde dónde lo miras, ¿no? O sea, es decir, que yo, por ejemplo, miro una herida muy gorda que me hicieron hace 20 años y que yo lo sufrí mucho, O sea, tuve una depresión y lo sufrí mucho, y hoy me doy cuenta de que eso era un gran regalo. Hoy, 20 años después, ¿no? Pero claro, pero mientras tanto sufrías como un perro, ¿no? Es decir, que una cosa no quita la otra. Entonces, la cosa es desarrollar un corazón y una mirada tales que nos haga darnos cuenta de que lo que nos hace sufrir, bien mirado desde una perspectiva más amplia, ¿no?, y más justa, ¿no?, quizás no sea tan oscuro como nos parece. O sea, en el cristianismo se dice que la cruz es fuente de luz. El domingo de resurrección es porque ha habido Viernes Santo, eso es el cristianismo, o sea pero es esto mismo, ¿no? Y nosotros tenemos, o sea, cómo tener la mirada del resucitado, la mirada luminosa del iluminado, ¿no? A mí me da exactamente igual hablar del iluminado que el resucitado, o sea, porque son formas de hablar a lo que aspiramos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a dar por terminada la charla. Muchas gracias de nuevo, Pablo, por tus sabias palabras.